Hola a todos, soy Andy y después de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses sin subir videos a este canal. Vengo con algunos videos que me pidieron por Instagram para que les quedara como una información un poco más clara, más decente al respecto de alergia alimentaria. Como lo vieron en el título del video, hoy día vamos a hablar de síntomas y signos clásicos a los que ustedes deberían estar como atentos y sospechar de una alergia alimentaria en caso de. Obviamente, ustedes saben que la alergia alimentaria no es tan simple como solo APLB. Cualquier alimento es potencialmente alérgico y eso es súper importante que lo tengan claro. No es esto de solo la leche de vaca es la que genera alergia en los niños. Mentira. Hay un montón de otros alérgenos que pueden participar y en los adultos es igual. O sea, desde el cilantro hasta el huevo. Cualquier alimento puede ser potencialmente alergénico. Otra cosa súper importante, recordar que este video no constituye por ningún motivo un diagnóstico médico. Un diagnóstico debe hacerlo un médico, sí o sí. Ningún otro profesional de la salud está capacitado para hacer un diagnóstico. Es un médico el que debe hacerlo. Acuérdense que yo soy nutricionista, yo no soy médico. Yo sé de todo lo que les voy a hablar porque he investigado un montón al respecto, pero a mí no me compete hacerle diagnóstico a nadie, para que lo tengan también muy claro. Así que si alguno de estos síntomas les genera como mi hijo puede tener esto, consultar con su médico. Antes de que describamos los síntomas y signos de la alergia alimentaria, tenemos que separar las alergias alimentarias en los 3 tipos que hay, que son los mediados por IgE, los no mediados por IgE y las patologías mixtas. Vamos a partir con los IgE mediados, que es lo más corto dentro de todas las otras patologías. Entonces, la alergia IgE mediada es una alergia que se presenta con síntomas rápidos, desde minutos hasta 4 horas después de consumir el alimento. Puede afectar a varios sistemas. El sistema respiratorio puede haberse afectado por sibilancias, por ruidos aéreos o por inflamación de las vías respiratorias. El sistema dérmico puede verse afectado con rubor en la piel, que la piel se ponga roja, urticaria, angioedema, que se hincha en partes de la cara o partes del cuerpo, y prurito. Puede haber hipotensión, o sea que a uno le baje la presión de forma súbita, rápida, de aparición rápida. Acuérdense que los IgE mediados siempre tenemos síntomas de aparición rápida. Y también puede haber hipotermia, o sea, baja de temperatura. A nivel gastrointestinal puede haber cosquilleo en la zona de la boca, puede estar o puede no estar acompañado por prurito, por hinchazón en los labios, por náuseas, por dolor abdominal, por vómito, que es rápido, o por diarrea, que también es rápida. Todos estos síntomas por sí solos son de aparición rápida. La lata es que estos síntomas pueden escalar a síntomas más graves como una anafilaxia o un choque anafiláctico. En cuanto a las alergias alimentarias no IgE mediadas, que son como las más típicas que hay en Chile, pero no son las únicas que hay en Chile, porque existe esta mala costumbre de pensar que todas las alergias en los niños son proctocolitis alérgica, y la vamos a revisar ahora, y no están así. Entonces, de las alergias no IgE mediadas tenemos 3 tipos. La primera se llama FPIES, que es el nombre en inglés, y en español es síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria. La segunda se llama FPIAP, que es proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, y la tercera se llama FPE, que es enteropatía inducida por proteína alimentaria. Vamos a hablar del FPIES, que es lo más complicado en cuanto a tratamiento dentro de la alergia no mediada por IgE. Un niño FPIES agudo debe cumplir ciertos criterios mayores y menores para generar el diagnóstico de este síndrome. Y esto está basado en el Consenso Internacional de Diagnóstico y Manejo de FPIES. El criterio mayor, y es el síntoma clásico de un FPIES agudo, es el vómito en proyectil de 1 a 4 horas después de ingerir el alimento. Esto es súper importante porque si ustedes se acuerdan de los síntomas que hablamos sobre la alergia mediada por IgE, es de minutos a 4 horas después de ingerir el alimento. Entonces se confunde mucho la patología IgE mediada con un FPIES agudo. ¿Cuál es la diferencia? En que el FPIES agudo no tiene la IgE en sangre o en el prick test alterada. Y para completar este diagnóstico tienen que haber al menos un criterio mayor, que es el vómito en proyectil 1 a 4 horas después de la ingestión del alimento, y 3 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Vamos a revisarlo. Que hay un segundo vómito o vómitos repetitivos 1 a 4 horas después de comer el mismo alimento.
O sea, por ejemplo, el niño tuvo un vómito en proyectil después de comer el alimento y ustedes dijeron, ya, esta cuestión igual tuvo media rara, lo voy a probar otra vez. Y tuvo un segundo vómito con el mismo alimento. Un vómito repetitivo 1 a 4 horas después de comer otro alimento. O sea, tuvo este vómito medio extraño, 1 a 4 horas después le dieron otro alimento y volvió a vomitar. Eso también es un signo como de alarma. Letargia extrema asociada al consumo de un alimento. Palidez marcada asociada al consumo de un alimento. Necesidad de visitar la sala de urgencias por estos síntomas. Necesidad de soporte de fluidos, porque ustedes saben, y si no saben se los cuento, que el vómito deshidrata mucho más que la diarrea. Entonces pensemos en un niño que maneja volúmenes más o menos pequeños, que vomita en proyectil, es que vomita la vida. Obviamente se va a deshidratar. Diarrea en 24 horas, pero en general aparece de 5 a 10 horas post consumo del alimento. Hipotensión, que baje la presión. Hipotermia, que baje la temperatura. Y ahí, con el vómito en proyectil 1 a 4 horas después, más 3 de estos síntomas, uno dice ya, podemos pensar que esto es un FPIS agudo. Para el FPIS crónico no existen criterios como los que hay para el FPIS agudo. Entonces se ve netamente por la sintomatología clínica que tiene el paciente. Que tenga vómito intermitente, que tenga diarrea intermitente. Puede haber deshidratación, puede haber acidosis metabólica. En general los pacientes no presentan falla de crecimiento y son asintomáticos cuando uno descubre la proteína que le está generando este síndrome. Pero cuando el FPIS crónico a moderado está activo, por decirlo así, puede haber una falla de crecimiento, baja de peso, que los niños no crezcan en talla o en altura, pero no hay ni deshidratación ni acidosis metabólica. Entonces igual eso hay que evaluarlo. Si ustedes lo piensan, no es de un diagnóstico fácil. No es que uno diga, ah, ya, este niño tuvo estos síntomas, entonces al tiro FPIS. Mentira, es un diagnóstico que cuesta encontrar. Así que si les hace ruido alguno de estos signos y síntomas en sus hijos o en ustedes mismos, consultar con un médico. La segunda patología no mediada por IgE que les dije que les iba a explicar es la FPIAP. FPIAP, como ustedes recordarán, se llama proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, que es lo que más hay a nivel de los pacientes que yo veo. Porque no puedo decir que a nivel de Chile, porque yo no veo todo Chile, pero a nivel de los pacientes que yo veo, lo que más veo es proctocolitis alérgica. ¿Qué es lo que tiene la proctocolitis alérgica de clásico? Las deposiciones tienen sangre, estrías de sangre, puntos de sangre, manchas de sangre, coágulos de sangre, mezclada con moco. Las deposiciones pueden ser tipo diarrea y lo clásico es que un niño crezca y se desarrolle, crezca en talla y aumente de peso de forma normal. O sea, ¿por qué es esto? Porque la proctocolitis alérgica no afecta al intestino delgado, entonces por supuesto que no se va a afectar la absorción de nutrientes. Pero algunos niños con proctocolitis alérgica pueden experimentar aumento de la producción del gas intestinal que les genere cólicos, episodios de vómitos, dolor al defecar y dolor abdominal. Así que también son síntomas súper inespecíficos si uno lo piensa. La tercera, que es la más complicada en cuanto a tratamiento nutricional, es el FPE, que es la enteropatía producida por proteína alimentaria. Esta patología es muy parecida a la enfermedad celíaca, pero no es autoinmune y no tiene nada que ver con el gluten, nada que ver, a no ser de que el alergiano sea el trigo, pero no es lo mismo. En fin, lo que pasa con estos niños es que tienen una diarrea constante y eso genera que haya un trastorno malabsortivo intestinal, o sea, el intestino delgado se vuelve un poco incompetente para poder absorber los nutrientes. Obviamente, si un niño no puede absorber los nutrientes, ¿en qué va a ser lo primero que le va a afectar? En el peso y después en la talla. Puede tener vómitos, puede tener anemia por una cosa lógica. Si no puedo absorber los nutrientes para poder subir de peso, ¿qué voy a absorber de nutrientes? Sea hierro, B12, ácido fólico, piridoxina, para no tener anemia. La anemia cae de cajón. Y la hipoalbuminemia. En algunos niños se ha visto signos de esteatorrea, o sea, heces como con grasa. El tiempo de aparición es súper variable, desde horas después de la ingestión del alimento hasta semanas después de la ingestión del alimento, porque obviamente el daño en el intestino delgado se va a generar de a poco. No va a ser de aquí así de golpe y porrazo, no, va a ser de a poco, por eso se puede demorar más tiempo. Y lo que sí no tiene, la gran mayoría no tiene deposiciones con sangre, por eso se hace la diferencia con el FPIAP. ¿Y por qué? Porque acuérdense que en el FPIAP los niños no tienen tema con el peso y la talla, pero en el FPE sí. En la alergia mixta, vamos a hablar un poquito de la alergia alimentaria asociada a dermatitis atópica. ¿Por qué el término dermatitis atópica ya no se ocupa tanto? A los trastornos gastrointestinales asociados a infiltración de eosinófilos y a los trastornos de dismotilidad intestinal como el reflujo y la constipación. En verdad el reflujo es nivel gástrico, pero vamos a decir que estamos hablando de tracto gastrointestinal, ya, para que me entiendan. Entonces, la dermatitis atópica, vamos a partir por esa porque yo creo que es la que más me preguntan si es que está asociada o no a alergia alimentaria. Es una de las enfermedades crónicas más comunes que hay, pero el 2003 la WAO, que es la Organización Mundial de Alergia, empezó a sugerir que se ocupara mejor el término eczema atópico para
referirse a la dermatitis atópica. Esta patología se diagnostica netamente por los signos y síntomas clínicos que tienen los pacientes. No hay un examen para diagnosticar dermatitis atópica o eczema atópico. El eczema atópico, para que ustedes sepan, es una patología dependiente de IgE, o sea, rapidita. Aparecen estas placas de dermatitis de forma más rápida de lo que uno pensaría. Y si un niño tiene dermatitis, pero no tiene la IgE en sangre alterada, por supuesto que el prick test va a salir alterado porque tiene dermatitis, pero si no tiene la IgE en sangre alterada para X alergeno, quiere decir que la UAO no lo considera eczema atópico, que es una dermatitis, pero no es dermatitis atópica. Las lesiones del eczema van a depender de la edad de los niños. En niños menores de 1 año, en general, el eczema afecta la frente y las mejillas y los pliegues extensores de las extremidades. O sea, esta parte de acá interna del codo, la parte de atrás de las rodillas, la ingle, hasta de repente la muñeca, o sea, toda la parte en que el cuerpo se doble o donde hay articulaciones que son extensoras, va a generar lesión. En niños de 1 a 3 años, todo lo anterior más el cuello. Y en adultos, todo lo anterior más las palmas de las manos, las plantas de los pies y la parte superior de la espalda. Un niño cuando nace tiene la piel súper requete contra suavecita, ¿cierto? Pero se ve que desde etapas tempranas de la vida, personas que tienen eczema atópico tienen la piel súper seca desde el principio de su vida. Y eso es un signo de que algo está pasando a nivel de su piel. Obviamente no vamos a decir el tiro que es eczema atópico porque ustedes ya saben que hay que estudiarlo. La alergia alimentaria asociada a eczema atópico, porque la alergia alimentaria no es la razón del eczema. La alergia alimentaria puede cambiar el patrón de cómo se presenta el eczema en un niño. Por ejemplo, si el eczema se presentaba solamente en la cara y con un alimento empezaron a salir lesiones en el cuello, en las manos y demás, es por la alergia alimentaria asociada a, pero no es que el alergeno alimentario genere dermatitis atópica de por sí. Pero sí puede tener otros síntomas asociados en niños con eczema atópico, que pueden ser sibilancias o estos ruidos respiratorios, vómitos, diarrea o proctocolitis. Así que igual están un poquito de la mano, pero no es la causa una de la otra. Ahora, con los trastornos gastrointestinales eosinofílicos, estos yo creo que son los más pesados en cuanto a tratamiento médico-nutricional, porque es una patología bien desgraciada, por decirlo menos. Nos vamos a enfocar en la esofagitis eosinofílica, porque la patología eosinofílica puede afectar literal desde el esófago hacia abajo, o sea, todo el tracto gastrointestinal, y los eosinófilos se pueden meter en la mucosa, en la serosa, en la capa muscular, en todos lados del tracto gastrointestinal. Así que por ahora nos vamos a enfocar solo en la más común, que es la esofagitis eosinofílica. Los síntomas más clásicos de esofagitis son reflujo gastroesofágico, vómito intermitente, rechazo alimentario, dolor abdominal, disfagia, o sea que les cueste tragar, irritabilidad, alteración del sueño. Con esos síntomas uno dice, ¿sabéis qué? Esta cuestión es un reflujo, voy a ir al gastro. ¿El gastro qué te va a dar? Algún medicamento para poder tratar esos síntomas. Pero ese medicamento no va a resultar. ¿Por qué no va a resultar? Porque no estamos tratando el trasfondo de esa patología. O sea que el alergeno alimentario que está generando este reflujo y todos estos síntomas gastrointestinales no lo hemos sacado de la dieta. Por ende, aunque nosotros demos todos los medicamentos del mundo, podremos bajar un poco los síntomas, pero nunca se van a ir por completo. En niños los síntomas son aún más inespecíficos, lamentablemente. Lo que más se ve es que tienen rechazo alimentario a comida sólida. Y esto no es el rechazo alimentario de que hoy día no quiso comer, es que no puede comer, porque obviamente el esófago se va estrechando, por decirlo así, con la inflamación que generan estos eosinófilos. Y por eso puede haber falla de crecimiento. Por eso les digo que no es de un día, de 2 días, de una semana. Pueden pasar meses que tenga el niño estos síntomas como de que siente la comida como aquí, o que obviamente un niño de 1 año no te va a decir, mamá, siento la comida aquí. No va a querer comer, porque traga y siente una cuestión. En los adolescentes y adultos en general se ve dolor abdominal, y lo clásico es que lleguen a urgencias porque tienen comida impactada en el esófago. Esto quiere decir que la comida, digamos que el esófago se estrechó a este nivel, uno come, traga, y en este nivel uno empieza a sentir que tiene algo aquí y no baja. Entonces uno, ¿qué hace? Una de dos: o el cuerpo lo bota y vomita, o uno va a la urgencia pensando que puede ser cualquier cosa, digamos, porque está justo en el esternón. ¿Qué es lo que van a hacer? Una endoscopía, se van a encontrar con que no pueden pasar porque hay un pedazo de comida ahí, impactado, o sea, pegadito ahí y que no baja. ¿Por qué? Porque hay una inflamación esofágica más abajo. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los pacientes para poder manejar estos síntomas? Evitar o disminuir el riesgo de impactación de los alimentos a través de masticar mucho más lento y mucho más la comida, para que no se hagan estas como pelotas
pelotas de comida, cortar la comida en trozos muy pequeños, tomar mucha agua o mucho líquido cuando están comiendo para que no se quede nada en el esófago y evitar cosas duras como la carne y los panes, que también son cosas de difícil manejo a nivel de esófago para los pacientes que tienen ya una inflamación importante con la esofagitis eosinofílica. ¿Ven que esta sí es pesada? De los otros trastornos que nos quedan por revisar son dos: el reflujo gastroesofágico y la constipación por proteína alimentaria, que esa me la preguntan siempre. La SGAN y la NASGAN, que se lo voy a escribir acá abajo, los profesionales de la salud me van a entender qué es, pero los papás probablemente no. Tienen hartas definiciones asociadas al reflujo y las vamos a ir viendo. Ellos definen el GOR, que se los voy a decir en inglés porque es más fácil de repente encontrarlo como en papers o en publicaciones científicas y demás en inglés. Pero el GOR, G-O-R, es el paso del contenido estomacal hacia el esófago con o sin regurgitación y vómito. La regurgitación, acuérdense que no es el sonido que le escuchan a la guagüita cuando sube y baja el alimento. La regurgitación es cuando esta cuestión sale, pero no es como que sale como sale, no vómito, sino que es una cosa más leve. El GORD, G-O-R-D, es el reflujo gastroesofágico en español. Significa cuando el G-O-R, que es este paso del contenido gástrico hacia el esófago, genera complicaciones en la vida del sujeto. O sea, genera que el sujeto le empiecen a molestar ciertas cosas, que le genere ardor, que le genere que la voz se le cambie y un montón de otras cosas. Los síntomas de reflujo en menores de 1 año puede ser la regurgitación y el vómito, irritabilidad después de comer porque les duele, obviamente, arqueo en la espalda, que eso es súper común, llanto, rechazo alimentario, tos y apnea. Y en niños de 3 a 17 años, que los de 17 ya no son tan niños, pero ustedes me entienden, puede haber regurgitación, vómito, ardor en la zona del esternón, náuseas, dolor epigástrico, como lo que dicen que les arde la boca del estómago, tos y sibilancia. Y tanto la SGAN como la NASGAN dicen que hay que considerar alergia alimentaria cuando se hace tratamiento para el reflujo gastroesofágico y las cosas no mejoran. Y ahí uno piensa en alergia alimentaria. ¿Y cómo lo confirmamos? Haciendo TPO. Sacamos el alergeno, vemos si pasan los síntomas, si pasan, reintroducimos el alergeno y vemos qué pasa. Si no pasa nada, quiere decir que no era eso y que fue una cosa como súper random. Pero probablemente si lo sacamos y mejoran los síntomas es como para sospechar que era ese y uno confirma con el TPO, test de provocación oral. No se olviden. La última es la constipación. La SGAN y la NASGAN el 2014 generaron una guía clínica con criterios diagnósticos para la constipación. En menores de 4 años tienen que haber 2 o más criterios por mes y los criterios son 2 o menos defecaciones por semana, un episodio de incontinencia cuando el niño ya sepa ir al baño, ya sepa avisar que quiere ir al baño y en un momento a otro, ¡pum!, se hizo. Retención fecal excesiva, que le dé cosa y se aguante. Defecación dolorosa, que le duela ir al baño. Presencia de una larga masa fecal en el recto, que eso es más manejo médico, no lo van a ver tanto en la casa. Y historias de grandes deposiciones que puedan hasta obstruir un baño inodoro, que no es tan común, pero se pone dentro de los criterios de la SGAN y la NASGAN. El problema con alergia alimentaria y constipación es que los datos son súper poco claros y se dice que puede haber constipación por proteína alimentaria, pero que es muy acotado a ciertas patologías alérgicas, que es, por ejemplo, asociado, no sé, por una proctocolitis o quizás a otra cosa, que uno dice, ah, ya, sí, esto podría ser la constipación por proteína alimentaria, pero no es el diagnóstico de base, es un síntoma que está dentro de todo este síndrome de síntomas alérgicos, por decirlo así. Así que eso es el video del día de hoy. Yo sé que es un video súper denso, pero me lo pidieron por Instagram, así que se los hice y la idea es que les quede como la información lo más clara posible. La próxima semana, que ustedes lo van a ver la próxima semana, pero yo lo voy a grabar ahora, vamos a hablar de intolerancia versus APLB, que también es un temazo para todas las mamás y papás que tienen hijos alérgicos. Ojalá les haya gustado el video y que estén muy bien. Adiós. Por dolor abdominal, en algunos niños se ven... No. En algunos...